Pues ser la sal. Y ya habíamos visto que la sal como antiséptico, cómo debe actuar y cómo debe ser el cristiano en este caso. La sal provoca la sed. También ya habíamos visto que la sal es también un elemento provocador de sed, habíamos visto, ¿no? Y bueno, habíamos hablado en ese sentido, en ese mismo sentido, la vida del creyente, que debiera despertar sed en quienes están bajo la influencia y presencia. El testimonio, decíamos, del cristiano es inevitable, complemento de la predicación del Evangelio, un mensaje que ofrece agua de vida, que apaga la sed del mundo y que es Cristo mismo, porque recordemos que Cristo mismo es, Él dice que es como es el agua, no es el agua, es la luz, ya. Pero vamos a ver entonces la sal como un elemento generador de sabor, ¿sí? Pero ¿de qué se trata esto? Bueno, ahí tienen la hojita de ustedes, están numeradas en el número 18, ¿sí? Además, la sal es también un elemento generador de sabor. Bueno, para poder entender esto, recordemos que el Señor Jesús nos refiere de muchas maneras, nos refiere muchas veces, diríamos, cómo ser la sal, cómo ser la luz, ¿ya? Entonces, para poder entender, estas son cuestiones prácticas, para poder entender todas estas cosas, el Señor decidió tomar estas formas de enseñanza para que podamos entender cada uno de nosotros, especialmente por cosas físicas, para que podamos entender, ¿sí? Entonces, tomen en cuenta esto. Ya. Podemos ver, por ejemplo, Mateo 5:13. 5:13, desde ahí podemos partir. Porque decíamos ahí, dijimos que eran tres. Sin embargo, es evidente que la sal tiene tres funciones principales. Ya. Una de las funciones principales es como un antiséptico, o es un elemento, mejor dicho, antiséptico. Y B, es una sustancia que provoca sed. Y C, o sea, la tercera, es un compuesto que da sabor a los alimentos, porque así literalmente es eso. Ya, literalmente. Ahora bien, desde estas tres funciones de la sal, se puede comprender el alcance de la enseñanza parabólica o metafórica del Señor Jesús, porque en base a eso, Él nos enseña metafóricamente ser la sal, o cómo ser la sal. La sal como un antiséptico, digo. Vamos a leer entonces Mateo 5:13. Mateo 5:13, a ver, lee el fin. Mateo 5:13. Todas estas cosas que encontramos aquí en este libro sobre esto, sobre esta enseñanza, son cuestiones más prácticas. 5:13, a ver, lee el fin. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Ya, gracias. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, la pregunta es, ¿con qué será salada? No sirve para nada, o no sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres, pisoteada por los hombres. Ahora bien, esto nos dice el 5:13. Ya, recordemos el título del tema, no olvidemos. ¿Cómo atraer a un cristiano apartado siendo la sal? Ya. Ahora bien, es una afirmación maravillosa del Señor aquí, porque si nosotros entendimos bien el caso, podemos entender que es una afirmación
muy importantísima del Señor y lo que es más alentadora, o sea, nos alienta. En este texto Jesús habla de la relación entre sus discípulos y los demás, entre los discípulos y los demás, es decir, son una gran bendición para el mundo, o sea, los discípulos. ¿Llegarían a ser una gran bendición para el mundo cómo? Siendo la sal. La sal como antiséptico es un limpiador de la corrupción. O sea, el cristiano llega a ser así. Es como uno que limpia o previene la corrupción. Porque literalmente la sal, ya bueno, ustedes saben más que yo también en este punto. Si la sal se usa en diferentes alimentos, sirve para evitar la corrupción. O sea, para que se dañe. Para que no se dañe, para evitar, para que no se dañe, ¿para qué sirve? Para que dar sabor a las comidas. ¿Para qué sirve? Hablando literalmente les digo. Ese es un elemento principal, o sea, esencial, decimos. Y también para provocar la sed, ¿ya? O para ayudar en este caso, mejor dicho, en cierto sentido, a la persona deshidratada. ¿Ya? Entonces, eso es literalmente entendiendo esta parte, que es sumamente importante. ¿Ya? Entonces, decía que son una bendición los cristianos, siendo la sal una bendición importante para los del mundo. ¿Pero cómo? Porque, como ya dijimos antes, esto tiene más que ver con una cuestión más práctica. ¿Ya? Siendo la sal como un antiséptico, limpiador, desinfectante, ¿ya? O sea, algo que va en contra de la corrupción, que previene la corrupción, que evita la corrupción, que evita el deterioro de los del mundo. ¿Pero cómo? Siendo él, o sea, en la cuestión práctica, siendo el cristiano mismo como la sal. Viviendo la vida cristiana, pues, o sea, eso quiere decir, viviendo una vida cristiana en santidad. O sea, es una cuestión práctica. Ahora bien, ¿y qué más podemos decir al respecto? Bueno, hay en la hojita que yo les di, ustedes deben de ver, dice que la salación es un procedimiento utilizado desde tiempos muy antiguísimos, ¿sí? Para conservar alimentos perecederos, como carnes, pescado, y así evitando la descomposición. Bajo esta primera condición de la sal, encontramos que el Señor tenía razón para darnos esta enseñanza. Ya hablando espiritualmente, el Señor estaba enseñando que los suyos deben vivir vidas piadosas. Que no se contaminen con la corrupción del mundo. El cristiano, diríamos aquí, está llamado a vivir conforme al modelo del Señor. Porque de eso se trata. Que es la forma como se debe vivir conforme a la voluntad de Dios para poder atraer, es esencial, para poder atraer a uno que se ha apartado del Evangelio. Recordemos el título. ¿Cómo atraer a un cristiano apartado? La mejor enseñanza funciona siendo el individuo práctico de lo que está enseñando. Yo ponía un ejemplo la otra vez y yo me recuerdo bien. Por ejemplo, un padre de familia no puede decir al hijo, no tomes, hijo, cuando él mismo toma, hablando de licor. No, entonces, no le puede enseñar al hijo que no tome si él toma. Ya. No le puede decir al hijo, no mientes cuando él miente. No le puede decir al hijo, no robes, pero cuando él roba. Y así sucesivamente. Entonces, es más práctico que nada, o sea, otra cosa, hablando así, práctico, o sea, en el asunto. Entonces, ¿qué más podemos decir aquí? Porque, miren, vamos a leer el texto. Primera de Pedro 2, 21 al 25.
Y yo qué diría más aquí sobre este tema. Vamos a ver el texto, ya lo vamos a leer. Los que poseen las cualidades de carácter descritas en las bienaventuranzas, ineludiblemente son la sal de la tierra. ¿Sí? Porque de estos discípulos y de estos cristianos quiere Cristo. Vamos a leer el texto. Primera de Pedro 2, 21 al 25. Lea por favor usted, hermano. Primera de Pedro 2, 21 al 25 dijo. Sí. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se vio engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Ya, gracias, hermano. Entonces, como podemos ver en la lectura que ya leímos, la condición del creyente es de santidad, porque de eso se refiere aquí estos pasajes. Por eso dice el versos 21, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. O sea, el ejemplo a seguir, ¿qué hizo Cristo? Es la pregunta. Versos 22, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. O sea, yo vuelvo a repetir otra vez, vidas piadosas, vidas santas. Ya, de eso se trata. Que la condición del creyente es vida de santidad, de obediencia a Cristo. ¿Y qué dice el 23? Quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Y el 24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. En el verso 24 dice, para que vivamos a la justicia. O sea, todos estos pasajes que leímos, desde el 21 al 25, están relacionados con lo que es la condición de Cristo, precisamente relacionado con la condición del creyente, o sea, del cristiano, que es la vida de santidad. Ya. Es vida santa. Es vida santa. No es el resultado de una imposición por mandamientos. O sea, no es esto de vivir vidas santas, no es el resultado de la imposición de alguien. No, pues. Sino que aquí, como voluntariamente nos acercamos a Cristo, a obedecerle a Cristo, voluntariamente también le obedecemos conforme a sus mandamientos, viviendo vidas piadosas también se llama, o vidas santas. O sea, nadie tiene que decirle, ve, por favor, tienes la obligación de vivir vidas santas, porque cada uno sabe y conoce el Evangelio y la necesidad de que si yo quiero salvar mi vida, pensar en ese sentido, entonces necesito es vivir conforme la voluntad de Cristo. Ya. Es más bien tiene que ver con la comunión con Cristo, porque de eso se trata. ¿Ya? La comunión es la participación con Cristo en todo lo que corresponde a la obediencia a Cristo. Aquí no hay nada que le imponga, o sea, no hay imposiciones, sino que el cristiano se acerca a Cristo y obedece a Cristo es porque él ama a Cristo y quiere y ama la salvación. En ese sentido se describe la sal como un antiséptico, o sea, limpiador, purificador, la sal como uno que previene, o sea, aplicando ya la vida del cristiano, el cristiano previene la corrupción. ¿Pero cómo?
haciendo y viviendo vidas piadosas. Ya. Entonces, esto es modo de predicación también para el creyente que se apartó, pues. Porque recordemos el título. ¿Cómo era el título? Dice, ¿cómo atraer a un cristiano apartado? Si el cristiano apartado no ve esto en los cristianos, o sea, en sus hermanos, que son sus hermanos desde luego, él siendo un hermano desobediente, entonces, ¿cómo puede volver a Cristo? Es la pregunta. Es como una esposa que se separa del esposo y le dice, ve, mira, y ahí luchan entre ellos y dice, bueno, yo quiero que vuelvas otra vez, que me perdones. Bueno, yo quiero ver que realmente es cambiado, le dice la esposa. Quiero ver algo práctico. Entonces demanda algo práctico. Entonces aquí también el cristiano, por ejemplo, viviendo vidas piadosas, o sea, algo práctico de lo que Cristo nos dice, porque es totalmente práctico. Entonces el cristiano va a ver que sí, realmente el desobediente, el que desobedecido, va a ver que es un cristiano que le llama la atención y que obedece a Cristo. Y que por lo tanto eso va a ser un modo de predicación también para ese hermano. ¿Sí? Entonces, es vida santa. El resultado es eso. No es, como dije antes, por la imposición de algún mandamiento, sino por una vida de comunión con Jesucristo. El creyente debe ser sano, o digamos santo en todas sus condiciones. Sí, en todos sus... diríamos en todos los momentos de la vida, en todos sus momentos de la vida. Porque ¿quién nos llamó? ¿Quién es? Cristo. ¿Y Cristo para qué nos llamó? Para que vivamos una vida de santidad. Para que, habiendo nacido de nuevo, vengamos a participar de la naturaleza divina. ¿Qué es la naturaleza divina? O sea, mirando que somos de Dios. Dependemos de Dios, ¿sí? Y que por lo tanto tenemos, no somos independientes, somos dependientes de Dios. Y así como Dios quiere, y así como Él es, quiere que nosotros seamos en ese sentido, viviendo vidas santas. Miremos el texto, 2 Pedro 1:4. Lea usted, hermano Noé, por favor. Por medio de estas cosas nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las pasiones. Ya, gracias. Dice ahí el verso 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Ahora bien, los cristianos participamos de la naturaleza divina, es decir, de ser parte de la familia de Dios, cuando realmente vivimos una vida santa, obediente al Dios divino. Esa es la parte importante aquí. Ya. Entonces ese es el punto tratado aquí. Ya. Tomando en cuenta que es interesante observar que Pedro escribe sobre la razón de la santidad del creyente, refiriéndose a Dios. O sea, cuando dice en 1 de Pedro 1:16, que también podemos leer, 1 de Pedro 1:16, volviendo un poquito antes, en donde dice, sed santos porque yo soy santo. ¿Sí? Entonces, bien, así, de esa manera, vivir conforme a la voluntad de Cristo, como Cristo vive, y el cristiano no tendría otra opción sino ser santo, porque debe vivir conforme a la voluntad de Cristo. ¿Sí? De esa manera llega siempre y será en la acción práctica a ser un ingrediente más en la vida, primero en la vida de Cristo, introducido en la vida
de la vida de la comunidad, o sea, de los del mundo, para poder ayudar a luchar contra la corrupción y para poder ayudar a librarlos de la corrupción, ¿ya? Porque como les dije antes, verán nuestro ejemplo. Ustedes saben que en muchos de los casos, cuando hablamos de la necesidad de que debemos vivir conforme a lo que es bueno, hablando del mundo, hablar así el mundo, lo que es bueno, la gente demanda, pero ¿y este quién es? No, eso generalmente dice así. Pero y entonces ahí la cuestión es que conforme a la voluntad de Cristo podamos vivir, para que entonces podamos ayudar a otras personas también, porque ellos se fijarán en nuestra vida y ayudar a librarles de la condición o de la perdición a la cual se han vuelto, cristianos que se han separado, que se han apartado de Cristo. Entonces, este es uno de los factores importantes cuando nosotros llevamos a cabo la recuperación, o ¿qué diríamos más? Si no queremos hablar de esa palabra, podemos usar otras palabras. Podemos hablar de la restauración de un hermano. Sí, gracias, hermano. La restauración de un hermano, porque es parte importante. Ahora bien, también es evidente que muchas veces los perversos guardan de expresar sus perversidades y de hacer sus cosas malas, ¿no? Cuando hay un creyente delante. El creyente ha sido sacado de la masa del pecado del mundo, porque también yo me refería, y ya dijimos otra vez también, ¿qué es ser santo? Es salir del medio del mundo para servirle a Cristo. En esa acción de que salió de medio del mundo para servir a Cristo, llega a ser la sal como antiséptico en la vida del cristiano, o sea, el cristiano mismo, ¿ya? Pero nótese claramente que el creyente ha sido sacado de la masa del mundo por la poderosa obra del Señor, del Dios Todopoderoso. Miremos lo que dice Efesios 2, 1 al 6. No se ha librado de la condición pecaminosa del mundo por sus propias acciones, sino que fue el Evangelio el que lo libró. Es el poder de Dios. 2, 1 al 6. A ver usted, hermano, por favor. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ya, gracias, hermano. Gracias, hermano. Ustedes han de ver que en el texto que leímos, desde el 2, versos 2, capítulo 2 de Efesios, hasta el 6, ahí nos expresa la palabra de Dios. El propósito de Dios, o sea, se expresa el propósito de Dios al hacer esa obra, está bien definida. Según dice ahí el texto, en los cuales anduvimos en otro tiempo, el cristiano, no siendo cristiano, por supuesto, vivíamos en un mundo de desobediencia.
porque el mismo hecho de no creer en el Evangelio es desobediencia. O sea, nótese claramente. Algunos confunden esta parte, los incrédulos confunden y dicen, bueno, yo no soy malo, no hago esto otro. Pero el único hecho que está haciendo es no creer al Evangelio. Y el mismo hecho de no dar credibilidad al Evangelio, o sea, de no creer a la palabra de Dios, entonces es pecado, o sea, es desobediencia. Pero dice aquí el texto, que todos nosotros, los cristianos, en un tiempo vivimos así, dice el apóstol Pablo cuando escribe esta carta a los Efesios. Ya. Y teníamos parte no con el Espíritu de Cristo, no con el Espíritu de Dios, sino que éramos parte, vivíamos conforme al mundo. Dice al príncipe la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ya. Y bueno, ahí nos dice que éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, y todo eso. Vivíamos siguiendo la corriente del mundo, los deseos de la carne, y todo eso nos dice, ya. Pablo, cuando escribe esta carta a los Efesios, no dice que ahora los cristianos viven esto, sino que dice que vivíamos, para determinar y decir en tiempo anterior, diríamos, para poder dar una aclaración sobre esto, en tiempo pasado, ¿no? En tiempo pasado vivíamos, pero ahora como ya cristianos, ya no viven eso, ya. Es una descripción muy importante, porque ahí podemos entender entonces, ya en el versos 4 dice, pero Dios que es rico en misericordia, que Él teniendo misericordia sobre los pecadores, o sea, sobre nosotros en este caso, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, sí, así dicen pecados, nos dio vida juntamente con Él. Y por gracia sois salvos. Eso significa que el Evangelio, siendo el poder de Dios, y habiéndosenos predicado el Evangelio, Él nos salvó, nos libró, porque creímos en el Evangelio predicado, para apartarnos de esta condición pecaminosa. Y hay una cosa importante aquí, indicando claramente en los textos que leímos, cuando dice que por gracia somos salvos, es decir, por la voluntad de Dios, no habiendo hecho cosas buenas nosotros, viviendo una vida pecaminosa, y de ahí nos sacó Cristo para llevarnos a Él, es decir, para ponernos en el camino a vida eterna, ya, librándonos de la condición pecaminosa que vivíamos, y ahora que ya no vive el cristiano. Entonces, hay dos cosas aquí. Hay una diferencia enorme entre ver cómo era el cristiano viviendo bajo la incertidumbre de la desobediencia, y ahora viendo al cristiano viviendo bajo la obediencia, o sea, la vida de la santidad. Entonces, el cristiano, siendo la sal como un antiséptico, entonces viene a ser el cristiano que ya ha sido purificado de sus pecados, o sea, limpiado de sus pecados. Ya. El cristiano que ahora vive vida piadosa, porque de eso se trata. Hablando en un sentido claro de vida práctica, que el cristiano ya no vive una vida de deterioro del tiempo pasado, sino que ahora vive una vida para Cristo, dando ejemplo a los demás y aún al hermano que se ha apartado del Evangelio, y que viendo y queriéndolo restaurar, este es una de las condiciones importantísimas para lograr restaurar a ese hermano. Eso dice el texto, yo no estoy inventándome nada. Entonces, miremos lo que dice también en 1 de Pedro 1:4, porque ya es en resumen concluyente de esta verdad. Esta es las palabras de Pedro en todo el asunto de lo que es la sal como antiséptico llega a ser cristiano. Miremos lo que dice el texto. 1 de Pedro 1:4. A ver, léelo. Para una herencia incorruptible, incontaminada, inaccesible, reservada en los cielos para vosotros. Ya, gracias. Ahí dice, por ejemplo, está
Esa es una cosa muy importante, porque es la esperanza del cristiano, de la vida eterna. Ya. Dice ahí, para una herencia incorruptible. Voy a leer desde el 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, su misericordia enorme, su grande misericordia, su grandísima misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y ahí dice el verso 4, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. O sea, cuando el cristiano reconoce esta parte importante para lo que fue llamado, entonces vive vidas piadosas. ¿Ya? Pero si el cristiano no reconoce, entonces es como el que no tiene esperanza. O sea, el que no vive es como el que no tiene esperanza. ¿Sí? Porque el incrédulo está totalmente equivocado. Una esperanza muerta. No tiene esperanza. Él dice que tiene una esperanza. Pero es, como dijo el hermano, esperanza muerta. Ya. Pero el cristiano, ahora sí tenemos una esperanza viva. ¿Ya? ¿Quién nos la dio? Jesucristo. Pero para ello se necesita vivir vidas piadosas. También tenemos esperanza de salvarle al otro, a aquel hermano que abandonó la iglesia, que abandonó a Cristo. También, pero si vivimos vidas piadosas. No está difícil, yo creo que no está difícil de entender. ¿Ya? Entonces, en la parte sobre esta parte de la sal como un antiséptico, el resumen concluyente de esta verdad está en estas palabras de Pedro. Para no vivir, ¿qué más? Para no vivir el tiempo que queda o el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. ¿Andando en qué? Andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Primera de Pedro 4, 2 al 3. Ya. 4, 2 al 3. Perdón, hermano, usted está dando un resumen de la semana anterior. A ver. Usted está dando un resumen de la semana anterior. Sí, ¿verdad? ¿Por qué? Eso ya vimos la semana pasada, todo eso. Hoy día tocaba la sal, un elemento generador de sabor. En la página 18. Sí. Entonces yo regresé un poco. Sí. Bueno. Pero no importa. Pero no importa, porque claro, no importa. yo me doy cuenta por los textos que usted Sí, dice, sí. no me... Claro, Sí, no importa. Porque era la sal como un elemento generador de sabor. ¿Sí? Sí, claro. Sí, ese tocaba. Ya, pero ya terminamos con esto. Ya terminamos. Terminamos de con este texto. Pedro 4, 2 al 3. Dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Ya. Entonces ahí el creyente ha huido precisamente de la corrupción que hay en el mundo a causa de haber sido hecho partícipe de la naturaleza divina. O sea, ahora somos de Dios, o sea, llega a ser el cristiano, vulgarmente dicho, lo que dice la palabra de Dios, también hijos de Dios. ¿Sí? La naturaleza humana tiene su razón para decir y también tiene los apellidos y nombres, ¿no? Llevando los apellidos paternos y maternos. Ya. Pero la naturaleza divina tenemos, ahora nos dice la palabra de Dios, también somos de Dios. Ya.
pero mediante la vida obediente a Él. Ahí entonces estaría, vamos a ver más adelante. Lo que dice la sal provoca sed, eso ya lo vimos también. Bueno, ya vamos a ver entonces, vamos a ver, la sal provoca la sed. En ese momento, en ese mismo sentido, la vida del creyente debiera despertar sed en quienes están bajo su influencia y presencia. El testimonio del cristiano es el inevitable complemento de la predicación, porque de eso se trata cuando hablamos de la sal provoca sed. El inevitable complemento de la predicación del Evangelio. Un mensaje que ofrece agua de vida y apaga la sed, porque de eso era lo que ya vimos ya esta parte. Pero bueno, si la iglesia no tiene un pueblo con un testimonio poderoso, con un testimonio de la vida de los cristianos importante, no tiene mensaje válido que proclamar, porque tiene que haber en cada uno de los cristianos, aquí no es que es una acción general, es individual, es personal de cada cristiano. No puede decir, bueno, yo quiero vivir como cristiano, vivo, y si no, no vivo. No, aquí es individual. Ya. Mayormente también colectiva, porque si todos somos el pueblo de Dios, somos la iglesia. Pero tiene que ver, es un mensaje definitivamente que el cristiano tiene que dar a quienes nos rodean, aquí al hermano que lo vamos a restaurar también. Claro. Porque no solamente con la predicación, o sea, aparte de la predicación también el testimonio. Ahora ya, pasamos a ver la sal, un elemento generador de sabor. Ya. Bueno, además la sal es también un elemento generador de sabor. Bueno, hablando de esto, yo les decía también el otro día, sin la sal, hablando literalmente o físicamente, que es lo mismo, ningún elemento, ningún alimento, diríamos, ningún alimento es bueno, o sea, es agradable al paladar. Porque ustedes pueden hacer el mejor guisado, Mejor comida. el mejor estofado de carne, lo que sea, pollo, de res, lo que sea. Pero si no hay sal, pues no se podría comer. Entonces, alcen la mano los que pueden comer una carne sin sal. Pero sin sal, nada de sal. Nada, ¿cierto? Entonces, la sal, hablando físicamente, es un elemento generador de sabor. Puede tener los demás condimentos, puede tener la criollita, puede tener el ricompleto, puede tener no sé qué tanto. Más hay. Pero si no hay sal, no tiene nada de sabor, o sea, no es agradable. Entonces, los cristianos, ahora sí, los cristianos, o sea, la presencia del creyente, o sea, hablando metafóricamente como Cristo nos enseña, del creyente, da una nota de sabor en una sociedad insípida, o sin sal, y insípida y sin aliciente alguno para satisfacer las necesidades morales. No se trata aquí de una actuación colectiva de la iglesia, sino individual. Es individual, ya les dije, individual. De cada uno de los creyentes que actúan mediante el testimonio personal. Ya. A veces muchos cristianos piensan que el otro quiere que vive el otro, yo también vivo vidas piadosas. Y no es así, pues. No sabe y no entiende todavía el Evangelio que el vivir vidas piadosas es individual y eso da aliento, fervor, ¿sí? Da, ¿qué le digo? Da, bueno, valor para que la otra persona que no está viviendo
viva realmente lo que debe vivir. Ánimo. ¿Sí? Da ánimo. Ya. Pero a veces no, dice el mismo cristiano. Está diciendo, no, es que yo quiero ver primeramente que viva así, ya, para yo vivir. Pero es individual. La salvación es personal. Ya. Es esta parte de la conducta del cristiano, la parte moral, espiritual también del cristiano, es individual. ¿Ya? O sea, la iglesia no está llamada a pronunciamientos políticos de ninguna clase. Ya, muy bien. No es una institución temporal, sino eterna, la iglesia. No es una organización política, sino celestial, la iglesia. Es una organización celestial. ¿Sí? Es decir, es del cielo, ¿no? Por eso decimos celestial. Es del cielo. Y eso es celestial porque es del cielo. Pertenece a Dios. No es nuestra, no es de alguien que la formó. No, aquí no es, la iglesia de Cristo no es alguien que tome el nombre de quien la creó, la formó. No, no, no. Es Cristo. Eso es importante. Entonces, la sal como un elemento generador de sabor se ha visto y se ve palpablemente en el asunto, ¿cómo les digo? Material, físico, que no se puede comer algo que sí requiere de este sazonamiento de la sal. Ya. Igualmente el cristiano, como cristiano individualmente, debe ese procedimiento de la vida del cristiano ser un ente indispensable como generador de sal. O sea, un cristiano que predica con el alma y que vive la vida cristiana, lo que habla. De eso se trata, es la vida práctica. ¿Cómo puede salvar entonces a otro hermano si él no vive la vida cristiana? Es la pregunta. No sé claramente. ¿Cómo puede ayudar a que la otra persona pueda tener fe en el Evangelio cuando ni él mismo no tiene fe en el Evangelio? O, de otra manera, ¿cómo puede dar la fe, o sea, entregar la fe, que es el Evangelio, a la otra persona cuando él mismo está dudando de algunas cosas del Evangelio? Entonces, eso es algo que debe entenderse. ¿Sí? Ah, no, pero el cristiano dice, no, es que no sé, yo también. Bueno, la Biblia nos dice que nos vamos a salvar. ¿Cómo que nos dice que nos vamos a salvar? Claro que sí dice. Pero es que usted tiene que estar convencido de la salvación que le otorgó Cristo. ¿Ya? Y que para esto fue llamado usted para anunciar el Evangelio a la otra persona verbalmente y también con su vida. Ese es el punto importante cuando nos preguntamos cómo atraer a un cristiano apartado. Nótese eso. Tiene que vivir vidas piadosas. Si no vive esa vida piadosa, no es generador de la sal, entonces no puede. Pero tampoco puede considerarse que es un cristiano. ¿Por qué? Porque está hablando la Biblia de la naturaleza, que somos parte de la naturaleza divina. O sea, la naturaleza de Dios. Somos hijos de Dios. Entonces, si desobedecimos al Evangelio, entonces, ¿cuál será nuestro Padre? Es la pregunta. No hay nada que perdonar. No hay otra cosa de lo que no dijo Cristo. Lo dijo Cristo claro. A los desobedientes, a los que trataban de matarle, a los que trataban de injuriarles, dijo, porque vuestro padre es el diablo. ¿Sí? Entonces hay una enorme diferencia entre de quién tienen o tenían por padre a Satanás y de quién tienen por padre a Cristo o al Dios del cielo. ¿Sí? Es enorme la diferencia, no es que es algo sencillo. Entonces, ¿qué más diríamos sobre este asunto? Pero la misión de la iglesia es testimoniar. O sea, únicamente, yo digo también aquí, y acojo esta palabra testimoniar, es hablar el Evangelio, sí, pero también vivir vidas piadosas. De eso se trata.
a la gente que nos rodea de la esperanza que hay en Cristo, de la salvación que ya participamos nosotros los cristianos, ¿sí? De la salvación en la cual ya tenemos los cristianos, ¿sí? Porque no puede hablarse de algo que usted o yo no tengo. No puede dar lo que usted no tiene, ¿sí? Es así. Si hablamos materialmente, usted no le puede ofrecer a alguien $1.000.000 si no tiene, pues. Ya. Si usted no vive la vida cristiana conforme a la voluntad de Cristo, usted no puede entregar y no puede hablar y no puede ofrecer lo que usted no vive. Entonces, bien, la conducta ejemplar del creyente produce un sabor potencial, ¿sí? Y agradable en la sociedad. O sea, esto es lo que se llama la sal, un elemento generador de sabor. O sea, tiene sabor su vida, su conducta, ante otra persona que no es cristiana y que usted predica el Evangelio y que vive usted conforme a la voluntad de Cristo. Sino que diferencia hay, pues. ¿Ya? No hay ninguna diferencia. Si usted se involucra en medio de una sociedad, la sociedad, ¿ya? En medio de una sociedad corrupta, tomando, bailando, contando chistes pesados, mintiendo, acusando a otras personas, siendo partícipe de calumnias. Entonces, ¿cómo se identifica? ¿Ya? Usted no tiene que perder la identidad de cristiano o cristiana, porque ante estas cosas puede perder su identidad. Usted hace lo mismo que los incrédulos hacen, roba, ¿no? Roba en la pesa, roba en el vuelto, ya, no solamente en eso, estafa de alguna u otra manera. Entonces también trabaja, pero no trabaja completo, ya. Entonces todo eso, ¿cómo puede diferenciarse? ¿Cómo puede ver la diferencia entre un cristiano y el no cristiano? Ya. De muchos modos se manifiesta esto. Hay un sabor especial cuando el cristiano es ejemplo en el cumplimiento ¿de qué? De lo establecido por las leyes del país donde vive. Por ejemplo, a veces hemos recogido estas enseñanzas y hemos visitado el texto, hemos leído el texto. Romanos capítulo 13, versos 1. Ya vamos a ver qué dice. 13.1. ¿Qué dice, hermano? Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Ya, gracias, hermano. Bueno, aquí nos dice, habla precisamente de someternos a las autoridades terrenales. Terrenales. ¿Sí? Porque más adelante nos sigue diciendo. Ahí nos dice el verso 6, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Ya. Pero pagamos. Ya. Los cristianos no pueden dejar de pagar, por ejemplo, los impuestos, ¿no? Al contrario, el cristiano es el mejor pagador y debiera ser el mejor pagador. Aunque no es fácil también en este tiempo pagar impuestos. ¿Por qué les explico? Porque para pagar un impuesto, si es bastante, bueno, cada año se paga, o cada 6 meses también en otros casos, cada año. También tiene que tener recursos, pero para eso debe ir programando cada año, cada mes, yo que sé, también para guardar recursos para poder pagar los impuestos.
porque también tiene que quedar bien como cristiano, tiene que ser el mejor pagador. Ya. No puede decir, bueno, yo pongo este negocio, un ejemplo, ¿no? O yo tengo esta finca y al fin no pago, no quiero pagar impuestos. Tiene que pagar. Yo tengo esta casa en el pueblo, pero no quiere pagar impuestos. No pago. Yo quiero el servicio del agua, pero no pago. Quiero el servicio de luz, pero no pago. Es un cristiano. Recordando mayormente, si le viene la idea de no querer pagar, recuerde que es un cristiano. Y tenga en mente, con tanta y mucha claridad, que Cristo nos permite que como cristianos hagamos todo esto, porque es parte de la obediencia a Cristo. De la misma manera es evidente en una relación familiar. Cuando hablamos, por ejemplo, ponemos esta comparación de pagar los impuestos, de una relación familiar concordante con lo que la Biblia establece, en donde cada uno de los miembros procura el bien de los demás, sometiéndose en ese sentido los unos a los otros. El tema del hermano que nos está llevando a cabo en el estudio. Unos a otros. Ya. Efesios 5:22. El cristiano no puede ser egoísta. ¿Ya? Porque recuerden ustedes que arriba estas son las acciones que vivía el cristiano ante la situación de desobediencia: lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipaciones, abominación e idolatrías. Y muchos otros pecados más, que son abominables delante de Dios. Y de esas cosas Dios nos ha librado. ¿Ya? Entonces, ¿qué dice Efesios 5:22? 5:22 dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Ya. Este texto no es difícil de entender tampoco. Ya. Pero dice la palabra de Dios que así como las casadas están sujetas a sus propios maridos, así también los cristianos y cristianas debemos estar sujetos a Cristo. No es difícil de entender, porque más abajito sí lo dice el 23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Y definitivamente es para todos. ¿Ya? Porque habla de someterse los unos a los otros. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, el sometimiento a Cristo, no hay el peor ejemplo, o sea, no hay peor ejemplo para el mundo que un cristiano nominal, diríamos, intransigente, que establece jerarquías dentro de la familia y exige sumisión, en lugar de comunión, de amor. Es decir, el cristiano en el hogar, hablando de la familia, y siendo el actor generador de sal, él es ayudador en la familia. ¿Sí? Aparte de lo que hace su labor diaria, también ayuda en la familia. ¿Sí? Es decir, el cristiano se sometería a todo lo que es bueno. ¿Sí? Por ejemplo, si necesita ayuda a la esposa hasta lavar los platos, puede hacerlo, no es que no puede hacerlo. ¿Ya? Porque con esto convence a su esposa que la ama. Hay esposos que no entienden esta parte. Sin embargo, quieren ser generador de sal, o ser la sal, como el generador de sabor, y no pueden serlo. ¿Ya? Pero ayuda. A lo mejor la esposa le está diciendo, bueno, ayúdame, y no quiere ayudar. Pero a veces sí nos cansamos también, claro. Sí nos cansamos también, todos nos cansamos. Nos fatigamos en el trabajo. Ya. Pero el cristiano es un ente importantísimo dentro y llevando a cabo estas funciones.
estas tareas indispensables. O sea, no establece jerarquías, digo. O sea, no es el mandamás de la familia. Es el cabeza de la familia, de su esposa. ¿Pero qué quiere decir eso? Algunos pueden entender mal cuando dice cabeza. No es el más grande de la familia, el más que está más arriba. No dice eso la Biblia. Dice que es cabeza de su esposa. ¿Pero qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Digan ustedes, ¿qué querrá decir eso? Bueno, el marido puede ser uno, puede tener muchas afirmaciones o conceptos. Es uno que gobierna la familia en sus responsabilidades. Uno que dirige también tanto sus hijos, su hogar. Bueno, en fin, muchas cosas habrán. Pero no es el manda más, porque es un malentendido, ¿no? Que se lo ha entendido pues, en generaciones muchas de las veces. Y aún todavía hay eso. Lo que a veces se escucha el machismo, o sea, él es el súper todo. Yo creo que también, digamos, el hombre es el que dirige sabiamente, teniendo en cuenta de que hay los consejos de parte de Dios, quien le permite, digamos, dirigir correctamente un hogar, pero no es como aquel que está sobre y está además, sino que es alguien que siempre se va a regir en los mandamientos, ¿no?, de Dios. Ya, gracias, hermanos. Entonces, el esposo llega a ser el director de la familia, el que direcciona a la familia, ¿sí? Eso llega a ser. Es el director de la familia, ¿ya? Es el que direcciona a la familia. Es ayudador, pero no es el hombre supremo, diríamos, en el hogar, no. Porque aquí también hay lo que dijo el hermano, el machismo. No ocurre eso, sino que es el director. La palabra de Dios mismo nos dice que el esposo llega a ser el director de la familia. Y en ese sentido se entiende. Y debemos entender todos. Ya. Siendo el director de la familia, es el que direcciona a la familia. Ya. Eso es. En otras palabras. Es el que conduce la familia. ¿Ya? Pero él no puede hacer lo que él quiera, porque lo que él le da la gana, no. Él es el que direcciona a la familia, el cuidador, el que provee a la familia. Ya, eso sí lo dice la Biblia. ¿Ya? Entonces, en ese sentido. Pero no puede establecer jerarquías dentro de la familia en el sentido de que él es el jefe máximo, ¿no? Y que todo lo que él diga, todos los otros tienen que obedecerle y rendirse a los pies de él. No dice eso la Biblia tampoco. Al contrario, él siendo el elemento, o sea, la sal, generador de sabor, él es el ayudador, el director de la familia, el que da las pautas también para poder seguir adelante, mediante conduciéndose sabiamente según la palabra de Dios. Y eso es lo que es precisamente el esposo. Gobierna con humildad. Entonces, siendo así, hay un sabor especial en unas relaciones laborales también igualmente. El director de una empresa, por ejemplo, a base de se gana el respeto, el rendimiento en el trabajo también, porque así es también en una empresa. ¿Ya? El trabajador que sí se somete al que está direccionando, al gerente, yo que sé, como quiera llamarse, pero que él también está para someterse al trabajo que le toca hacer y no a maltratar a nadie, porque él no está para maltratar a nadie, porque no es tampoco el caso. Lamentablemente se ha visto muchos casos en los cuales los que no quieren someterse son ellos los que creen que están en el puesto más alto y ahí todo el mundo tiene que doblegarse y a rendirles, que sería, yo que sé que nomás pensarán, pero arrodillarse ante ellos. Ya, eso.
Ahora miremos otro texto. Efesios 6, 5 al 9. Veamos qué dice. Efesios 6, capítulo 6, 5 al 9. ¿Qué dice ahí? 6, 5 al 9 dice: Esclavos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios. Servir de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno haga, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y para Él no hay acepción de personas. Ya, gracias, hermano. No, aquí hay enseñanzas para todos. Para los cielos y para los amos. Sí. Para el trabajador y para el patrón. Si se quiere entender en ese sentido también. ¿Ya? Entonces, se puede llegar a un entendimiento entre uno y otro, pero haciendo legítimamente lo que le corresponde a cada uno. ¿Ya? Porque ambos, o sea, las dos partes en este caso, están llamados para sacar adelante su empresa, hablando de un trabajo. En el caso de los esposos, igual ambos están llamados para sacar adelante a su familia, el esposo y la esposa. Después también seguramente sumarán los hijos. En la iglesia de Cristo, también, todos los cristianos viviendo vidas santas, piadosas, sometiéndose a Cristo, todos están llamados para hacer la voluntad de Cristo y para ir al cielo, porque para eso se fueron llamados, para ir al cielo. Pero siempre no dejará de ser el cristiano como un ente o un elemento generador de sal en ese sentido, ¿no? Hay sabor en una familia que vive una conducta irreprochable en medio de una sociedad cada vez más corrompida, en donde la mentira está prescrita en el enojo, en fin, el robo si el robo no existe, pues diríamos, hay sabor, en una vida que vive una conducta irreprochable, en medio de una sociedad corrompida totalmente, o corrupta, en donde la mentira no está prescrita, o sea, no existe. Por ejemplo, esto quiero dar una aclaración brevemente. Por ejemplo, en un hogar donde el esposo le miente a la esposa, ¿cómo puede haber paz? Y eso nomás podemos darnos cuenta. O viceversa, cuando la esposa le miente al esposo, eso no hay tranquilidad. En otras palabras, generalmente la gente dice, le engaña, porque la palabra engaño es una palabra más amplia. ¿Ya? Entonces le miente, le dice otras cosas o hace otras cosas, ¿ya? Eso es engaño. Entonces, en ese sentido no hay cordura, ¿ya? Entonces, en ese sentido no puede ser un ente, el cristiano, sea mujer u hombre, un ente generador de sabor, como la sal, que es el sabor que le da al alimento. No puede ser, de ninguna manera. Y hay mucho que decir sobre esto. No está manejado por la gritería, por el enojo, por la ira. Entonces no existe eso. Tiene que haber paciencia, tranquilidad, no hay malicia, no existe. Existe la benignidad, la misericordia,
porque ese es el sentido propio de la vida del cristiano, como nos enseña Cristo. Para este modelo de Cristo en la vida de los cristianos, para dar ejemplo a los que un día abandonaron a Cristo o se fueron de la iglesia, ¿ya? Y que ahora les queremos establecer otra vez a la iglesia, ¿no? Y hay otra cosa importante, que ustedes pueden hacer toda esta tarea, usted se siente tranquilo, usted todo lo encomienda a Dios, lo deja a Dios, porque usted hizo lo mejor y hace lo mejor, ¿ya? Usted mismo se puede dar cuenta de que ha hecho lo mejor, pero ante otra situación que es todo lo contrario, usted se siente confuso, no sabe qué hacer, siente que no hizo bien y que quizá lo hizo muy mal, no por el hecho de predicar el Evangelio, pero el mismo hecho de no vivir una vida piadosa. Ahora miremos el texto. Vamos a ver Efesios 4, 25 al 31. Hay sabor en la vida de quienes cuando son atropellados, despreciados, maltratados, acosados, víctimas en el sufrimiento injusto provocado por otros, tienen la capacidad de perdonar cualquier ofensa y amar a sus propios ofensores. ¿Ya? Pero miremos lo que nos dice Efesios 4, 25, 31. Por eso, desechando la mentira, hablad verdad cada uno a su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que robaba no robe más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿El 31 también? Sí. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed bondadosos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Ya, gracias. Hay quienes dicen que la Biblia no enseña esta parte también moral y también espiritual para la vida de los cristianos, pero la Biblia todo nos enseña. Es decir, por eso también decimos, porque lo que la Biblia nos dice es lo siguiente: dice que la promesa de Dios es tanto para esta vida, o sea, la vida de la piedad es tanto también para esta vida presente y para la venidera. Ya, porque nos enseña. Ustedes han de ver en estos pasajes que leímos, dice, voy a leer otra vez: por lo cual, desechando la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo. Ya, o sea, hablar la verdad, porque somos miembros los unos de los otros. Ya, o sea, con los cristianos y con todos, no es solamente con los cristianos. Dice, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, no deis lugar al diablo. El que hurta no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Porque lo que comparte con otro, o lo que da, no sé por lo que da su derecha, no sé por su izquierda, pero lo que da definitivamente es fruto de su trabajo, de su esfuerzo. Y usted también está convencido de lo que hace, sabiendo que es una obra buena también. Ya. Ahora dice el 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, para que sea edificación, para que sirva para edificación, a fin de dar gracia a los oyentes, a los que escuchan, a los que oyen. Ahí está la sal. Ese es el sentido de la sal, como les decía, que es la que provee, diríamos, el elemento, digamos, la sal como un elemento generador de sabor. ¿Ya? Porque ese es el punto tratado aquí. ¿Ya? Hay sabor en la vida de quienes cuando son atropellados, despreciados, maltratados,
acosados. ¿Y qué más? Víctimas en el sufrimiento injustamente provocado por otros. Tienen la capacidad de perdonar cualquier ofensa. Pero hay otros que viven con su amargura y que hasta muerto y hasta morir, diría yo, hasta morir, no están dispuestos a dejar esa amargura que llevan en el corazón. Es un problema, ¿verdad? Un problema que los puede llevar a la condenación eterna. ¿Sí? Porque también tenemos que saber perdonar. Recuerde que Cristo, Él aún siendo y teniendo todavía viviendo una vida de pecado, Él nos perdona nuestros pecados, no por cosas buenas que hayamos hecho, por medio del Evangelio, que es su poder. La palabra de Dios es el poder de Dios. Él nos hizo un llamado para que creyéramos en el Evangelio y para darnos la salvación. Pero no por cosas buenas que hayamos hecho. Al contrario, Dios vio que el hombre estaba perdido y que no había otra forma de salvarle. O sea, bueno, no digo otra forma, pero ya, el hombre no tenía otra forma de ser salvo. Ya, el hombre no tenía. Pero Cristo, Él tenía programado todo, ¿no es cierto? El Evangelio, por medio del Evangelio salvarlo. Y Él nos hace un llamado por medio del Evangelio para que seamos salvos. Entonces, eso significa que por gracia sois salvos. No por algo bueno que hayamos hecho, sino porque Cristo vio que estábamos en la incertidumbre, en la miseria del pecado, o por el pecado, y Él nos llamó desde ahí para librarnos de esa condición pecaminosa. Eso es. Y por esa misma razón, recordar todas estas cosas y no vivir con amargura, con enojo, resentidos, sino perdonar ante todo, porque yo necesito perdonar también, como así como Cristo me perdonó a mí. Pero hay gente que hemos visto, muerto, que dicen de cristianos, ni yo, sí, algunos dicen, ni así me muero no le perdono. O sea, ya hay un proverbio que dice que no peca a quien se odie, sino el que lo guarda. Claro, ahora, ¿cómo es un elemento? ¿Cómo llega a ser la sal un elemento generador de sabor si vive así? Es la pregunta. No puede. Vamos a leer este texto finalmente. Colosenses 3, 12 al 14. 3, 12 al 14. 3, 12 al 14. Sí. Dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañablemente misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Así, alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Ya, gracias hermano, está bien. Ya, entonces ahí no cabe duda que la misión principal de la iglesia es predicar el Evangelio. Eso sí, hay que entenderlo porque en Mateo 28, 18 al 20 nos dice. Pero aquí también otra vez nos vuelve a repetir la palabra de Dios. Porque estos ya son textos más profundos. O sea, es una enseñanza más profunda. O sea, ya va con nuestra vida moral, con nuestra espiritualidad, con nuestro interno, ¿cómo les diría? Con el hombre interior. ¿Sí? Porque como ustedes ven, topa ahí al corazón, a la mente del individuo. Porque cuando estamos leyendo en Colosenses 3:12, dice vestidos. Ya. Como escogidos de Dios. ¿Qué dice? Santos. Ya. Nótese claramente que otra vez volvemos a topar la palabra santo. Lo que dijimos antes. Esta es la cuestión de lo que nos dice la sal y la luz. Es un reflejo de vidas prácticas. Y aquí dice santos y amados, de entrañable misericordia. Si no es misericordioso el individuo,
y hablando del cristiano, si no es misericordioso, a ver, bueno, si Cristo no nos otorgó la misericordia, ¿cómo puede ser misericordioso el cristiano o el hombre ante una situación? Es decir, no puede dolerse ante una situación de otros. No se puede doler. ¿Ya? O sea, no lo mira porque él vive su propia vida en la burbuja que se encierra, pero no se da cuenta que lo que debe vivir no es una vida egoísta. ¿Sí? Dice, perdonándonos unos a otros, como Cristo nos perdonó a nosotros. ¿Ya? Entonces, dice, de ese vestido dice que debemos vestirnos. ¿Ya? Vestidos como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia y de benignidad, de humildad y de mansedumbre, de paciencia. ¿Ya? Dice ahí el 13, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Está? Esto nos enseña mucho Cristo cuando se encuentra con la samaritana, creo que es ya. Y bueno, y los fariseos llegaban ahí, ¿cierto? Y ya, la mujer adúltera, ¿no es cierto? La mujer adúltera. Ya. Y le dijo, y le acusaban por los fariseos. ¿Ya? Le acusaban a la mujer adúltera. Y Cristo después no les hizo caso. Bueno, al final le dijo Cristo, bueno, el que no tenga pecado bote la primera piedra, porque ya le dijeron ellos que según la ley de Moisés mandaron a apedrear a las mujeres y a morir apedreadas las mujeres que estaban en ese pecado. Entonces Cristo les dijo, bueno, el que no tenga pecado bote la primera piedra. ¿Y qué hizo? ¿Qué hicieron ellos? Cada uno no se sintieron capaces de hacerlo. Cada uno se fueron. Entonces, volviendo otra vez hacia ella, Jesús le dijo, ninguno te ha condenado. Yo tampoco no te condeno, le dijo. Vete y no peques más. O sea, le perdonó Cristo. O sea, no podemos esperar recibir el perdón y no querer perdonar. Eso es el punto tratado. Porque no puede ser como sal, el ente o el elemento generador de sabor, si es que vive así, ¿no? Si es que hace así. Ahora bien, terminamos con esto. Dice, soportándonos unos a otros, así como Cristo nos perdonó, también así también hacedlo vosotros. Y dice el verso 14, y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. De amor, que es el vínculo perfecto. O sea, la palabra amor en la Biblia, como ustedes pueden ver, el hombre es el que le da diferentes sentidos, ¿sí? Pero la palabra amor se expresa, o Cristo lo expresa de manera clara. Hay un ejemplo práctico, por ejemplo, venía uno de Jerusalén, ¿a dónde venía? ¿A dónde se iba? El que cayó en medio de Samaria. Ya, de Samaria, ¿no es cierto? Venía de Samaria. Ya, un samaritano que venía y lo asaltaron unos ladrones y lo dejaron ahí medio muerto al borde del camino. Al judío. ¿Sí? ¿Quién era? ¿Un samaritano? No, al judío lo dejaron medio Ah, ya. al judío. Un judío, ¿no es cierto? Ya era un judío. Ya. Y venían los sacerdotes, vinieron por ese mismo camino. Y llegando lo miraron y no le hicieron caso para nada. Pero venía un samaritano que era odiado por los judíos, ¿cierto? Porque tenía hay que entender por qué era odiado también. Ese revanchismo diríamos ¿de qué sería? De nación. ¿Ya? Bueno, no era compatriota suyo, era otro. ¿Ya? Y definitivamente él se dolió de aquel. Y les preguntó el Señor,
¿cuál dices tú que es El que obró el con prójimo? misericordia. El que El obró prójimo. bajo el prójimo. Ya. Entonces le dijo, ¿qué le dijo? El que obró de misericordia. Porque el que obró de misericordia, esa es la expresión de amor. ¿No? ¿Y cómo hizo? Lo ayudó, lo llevó en su cabalgadura, lo dejó en el hotel, pagó los gastos y le dijo si es que había otros gastos que cuando vuelva le pagaba, seguramente sería un comerciante, ¿no es cierto? Y volvía y le pagaba otra vez. Pero esa es la característica del amor. Ya, para no entender mal, porque hay muchas maneras como el hombre entiende. ¿Ya? El ejemplo de Jesús con la mujer también que fue a sacar, ¿sí? Con la mujer que fue a sacar del pozo agua, igual. Ya, hasta ahí. Entonces es el mejor ejemplo, los mejores ejemplos. Esas son cosas que Cristo nos enseña para reconocer que ese es el elemento generador de sabor. En ese sentido el cristiano tiene sazón, dicen. Algunos en el mundo se deleitan cuando ven a uno que habla barbaridades, dices tiene sazón o tiene sal para decir esas cosas, porque los hace reír ahí. Pero para esto debemos ser los cristianos, la mejor sazón. Por eso Cristo se valió de la sal y la luz para hacer entendernos que Él es la luz y que Él es la sal también. El agua. Y el agua. Y ahí que también así debiéramos también ser nosotros. El ejemplo de Cristo. Ya. Entonces, bien. Hasta ahí vamos a quedar. No avanzamos también. Colosenses 3, 12 a ya. 14. Ya estoy vamos a señalar. Bien. Entonces eso más tiene que ver con nuestra vida práctica, que es lo más indispensable. No es